Hola a todos queridos espectadores, les deseo un día lleno de paz y felicidad. Hoy vamos a compartir un momento especial, un hito importante en la vida de cuando el tribunal acaba de anunciar que oficialmente ha sido liberado. Una alegría inmensa porque este es el resultado de una larga lucha, un divorcio difícil entre él y Thuy, su ex esposa. Finalmente los problemas se resolvieron, los lazos fueron cortados y de ahora puede avanzar libremente en su propio camino. En ese momento las emociones de Dae son indescriptibles. Puede sentir claramente como una ráfaga de viento fresco que le trae una sensación de alivio y comodidad que nunca había experimentado. Cada paso ahora está lleno de esperanza. Cada respiro le da una sensación de libertad maravillosa que no había sentido en mucho tiempo. Con esta decisión, Dae no solo se libera del sufrimiento del pasado, sino que también entra oficialmente en un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo donde ya no tendrá que cargar con pesos innecesarios, ni estar atrapado en redes que no se pueden cortar. Esta es una oportunidad para empezar de nuevo, para vivir una vida nueva con decisiones y elecciones propias. Y lo mejor de todo es la presencia de Hoo-Jin y Maya en su vida. Ellas son las que siempre han estado a su lado, siempre apoyándolo, siempre ayudándolo durante esos tiempos difíciles. No solo son amigas, son su verdadera familia. Son su mayor fuente de motivación, la consuelo que necesita para superar cualquier desafío. Dae sabe que no está solo en este viaje. Sabe que con el apoyo de Hoo-Jin y Maya nunca se sentirá solo. La libertad que está experimentando no solo es libertad física, sino también libertad en su alma. Siente que ha sido liberado, que ahora puede vivir siendo él mismo sin tener que vivir bajo la sombra de relaciones incompletas. Al mirar atrás, Dae entiende que cada dificultad, cada desafío tiene una razón de ser. Todo lo que ha vivido no ha sido en vano. Lo ha ayudado a crecer, a ser más fuerte y, lo más importante, le ha mostrado el verdadero valor de la libertad y la felicidad. Dae levanta la cabeza, mira hacia adelante con una mirada llena de esperanza. Con solo un poco de valentía y fe, sabe que puede superar todo. Porque ahora no solo vive para sí mismo, sino también para las personas que ama, aquellas que siempre han estado dispuestas a estar a su lado. Este sentimiento es como un nuevo comienzo, un camino lleno de promesas que se abre ante él. Dae sabe que esto es solo el primer paso, pero es el primer paso en el camino hacia algo mejor. Y en este momento, cuando está entre las dos mujeres más importantes de su vida, Dae siente que no tiene nada que temer, que ya no hay nada por lo que preocuparse. Todo lo que necesita hacer ahora es seguir adelante, vivir plenamente cada momento y nunca rendirse. Así que hoy Dae ha sido liberado. Y con esta libertad reconstruirá su vida con sueños y planes que nunca había cumplido. Desde aquí comenzará un nuevo capítulo en la vida de Dae. Con una felicidad inmensa en sus corazones, Dae y Hoo-Jin sienten que este es el momento especial. Después de tantas dificultades, han logrado superarlas todas para estar juntos. Para agradecer a los amigos que los han acompañado y ayudado durante este difícil viaje, deciden organizar una cena cálida llena de cariño. Dae rápidamente toma su teléfono y llama a cada uno de sus amigos cercanos para invitarlos a celebrar con ellos en este día tan especial. Huyen con su corazón abierto, no pierde tiempo y se pone a preparar la comida yendo al mercado para comprar los ingredientes más frescos y sabrosos para la cena. Elige platos que no solo sean deliciosos, sino que también estén llenos de los recuerdos cariñosos de la familia. Tomates maduros, verduras frescas, pescado recién pescado. Todo parece traer una brisa fresca renovadora a su pequeña cocina. Ella cuida cada detalle con esmero, preparando cada plato con dedicación. Mientras tanto, Dae no está menos ocupado. Planea ir al estanque cercano a su casa para pescar los mejores peces frescos y gorditos. La luz dorada de la tarde ilumina suavemente el paisaje, y el ambiente alrededor del estanque es sorprendentemente tranquilo.
Camina despacio, escuchando el sonido del agua golpeando la orilla, sumergiéndose en la paz del campo. Siente cada respiro de la tierra, cada paso, le trae una sensación de calma, de ligereza, como la vida que él y Huyen siempre han soñado. Mientras Huyen se apresuraba a ir al mercado, ocupándose de comprar los ingredientes frescos para la comida, De fue al estanque a pescar. La luz dorada del sol de la mañana se esparcía por todo el espacio, iluminando el agua brillante, creando una imagen perfecta de la naturaleza. El sol brillaba suavemente, proyectando su calor en el aire, pero sin ser abrasante, como si estuviera acariciando, consolando a las almas que buscaban paz. A su alrededor, De se encontraba en un espacio extraordinariamente tranquilo. El sonido de los insectos cantando se mezclaba con el murmullo del agua, creando una melodía suave y relajante, como el ritmo de vida del campo. La brisa ligera pasaba suavemente rozando las hojas verdes de los árboles, haciéndolas moverse en el aire. Cada ráfaga de viento era como una ola invisible, trayendo consigo una sensación de serenidad, aliviando el calor de la mañana. De pie junto al estanque sentía cómo se integraba con la naturaleza, con el aire limpio y fresco del campo. Cada paso que daba parecía ser más ligero, cada ráfaga de viento suavizaba sus preocupaciones, y su alma se sentía más tranquila que nunca. Miraba el agua cristalina donde podía ver los peces nadando en el fondo. Los peces frescos se escondían bajo la capa de agua clara, pero era fácil para De atraparlos. Ese era un momento de paz que pocos podrían experimentar en medio de la vida ajetreada de la ciudad. El ambiente allí hacía que De sintiera que estaba entrando en un mundo completamente diferente al bullicio y la prisa del exterior. Era un lugar donde podía encontrar la paz que siempre había anhelado. Todo a su alrededor estaba en silencio, sin los ruidos de los vehículos ni los sonidos de la ciudad. Solo se oía el viento, los insectos y el murmullo del agua golpeando la orilla, como una pintura viva de la naturaleza pintada con suaves y delicados trazos. De sentía ese espacio como una invitación a la sencillez y la paz, una vida que él y Huyen siempre habían buscado. Era una vida sin preocupaciones, sin competencia, solo con simplicidad y momentos de relajación en la naturaleza. Cada vez que se sentaba junto al estanque observando las pequeñas olas del agua, sentía que se estaba purificando, como si estuviera redescubriendo la calma en su alma. El agua reflejada bajo el sol resplandeciente creaba una capa brillante. Los peces nadaban y jugaban bajo el agua como la vida misma, disfrutando de la libertad en ese espacio. De se inclinó moviendo su mano suavemente para pescar, y uno por uno los peces salían del agua reflejando la luz, brillando en el aire. Un momento sencillo, pero que le brindaba a De una sensación de satisfacción, una alegría simple que pocos podrían experimentar en la vida apresurada. Es difícil describir toda la paz que él sentía en ese momento. Solo con estar allí en ese vasto espacio rodeado de la belleza natural, sentía que era pequeño y que se fundía con la danza de la creación. Podía escuchar el sonido de las hojas moviéndose, el viento acariciando la hierba, como si todo estuviera fusionado con los suspiros de la tierra, y el cielo como una parte indispensable de ese todo. En ese momento, De se detuvo, cerró los ojos por un instante para sentir cada ráfaga de viento, cada ola de agua que tocaba la orilla. Sentía que le daban una nueva energía, como si renaciera en ese mismo espacio. La vida allí era simple, pero completa, lo suficientemente rica para que él pudiera encontrar la paz que siempre había buscado. Ese lugar era el contraste perfecto con la vida agitada afuera. Allí no había bocinas de autos, no había prisas ni preocupaciones sobre el trabajo o las necesidades diarias. Todo lo que De tenía que hacer era estar junto al estanque, respirar aire fresco y sentir la paz. Esa era la vida que él y Huyen estaban buscando, una vida simple pero llena de significado. Cuando terminó de pescar, puso los peces en la cesta y regresó a casa.
Caminaba con pasos ligeros como si estuviera llevando la paz de la naturaleza de vuelta a su familia. Sabía que la comida que estaban por compartir no sería solo una simple cena, sino una celebración de agradecimiento, una oportunidad para honrar a aquellos que los habían acompañado a lo largo de este difícil viaje. En el ambiente tranquilo, sentía que esos momentos sencillos eran en realidad los más valiosos de la vida. Después de que Dee y Huyen prepararan todo, entraron en la cocina donde la luz cálida que entraba por la ventana creaba un ambiente íntimo y tranquilo. Huyen con su delantal bonito sostenía el cuchillo con destreza para cortar las verduras mientras Dee se afanaba con la olla de caldo hirviendo en la estufa. Ambos sabían que este plato no solo era una muestra de su dedicación a la comida, sino también una manera de expresar el profundo cariño que sentían por aquellos amigos y familiares que los habían apoyado durante todo este tiempo. Comenzaron con la sopa de pescado. Cada pieza de pescado fue cuidadosamente limpia y puesta en la olla de caldo caliente, desprendiendo un aroma suave con un toque de hierbas tradicionales del campo. Este plato, aunque sencillo, tenía un sabor profundo, como si un verano entero de calidez se hubiera fusionado en cada cucharada. Cada vez que revolvían el caldo, burbujeaba liberando una suave niebla que llenaba la cocina. El sonido de risas y charlas provenientes de la sala indicaba que los invitados ya habían llegado. Algunos amigos cercanos, aquellos que siempre habían estado al lado de Dee durante los momentos difíciles, comenzaron a aparecer. Todos estaban contentos, sumándose a la tarea de preparar la comida. La señora Hoa, amiga de toda la vida de Huyen, tomó un tazón grande para comenzar a sofreír la carne. Con rapidez la puso en la sartén caliente y el sonido de la carne chisporroteando llenó la cocina, haciendo que el ambiente se volviera aún más animado. Mientras tanto, el señor Hieu, un amigo del mismo pueblo, se encargaba de cortar las verduras. Su mano era rápida y firme, ayudando a que la comida fuera más variada. De vez en cuando aprovechaba para agregar un poco de condimento a la sopa y probar el sabor, sonriendo satisfecho con el resultado. «Está delicioso, definitivamente el sabor del hogar», dijo Hieu, provocando una risa generalizada entre el grupo. A medida que la comida iba tomando forma, la atmósfera en la cocina se volvía más animada y alegre. Todos parecían olvidar sus preocupaciones y solo quedaba la simple alegría de trabajar juntos, de preparar una buena comida. Cada uno tenía una tarea, desde poner los platos hasta servir los alimentos. Uno a uno los platos y tazones fueron sacados llenos de colores y aromas. Los platos servidos desprendían fragancias tentadoras, mientras las historias y risas no paraban de sonar. Finalmente, cuando todos se sentaron a la mesa, la cálida luz amarilla iluminaba los rostros de cada uno. La familia y los amigos se reunieron y la comida se convirtió en una ocasión para compartir, para recordar los buenos momentos. Los ojos de Dee y Huyen brillaban de felicidad, sintiendo que no había nada más valioso que estar rodeados de sus seres queridos, disfrutando de la comida, conversando y riendo juntos. «Comamos juntos», dijo Huyen con una voz cálida. Todos levantaron sus copas para brindar por la unidad del amor y aquellos amigos que siempre han estado a su lado, superando juntos todas las dificultades. Todos rieron, y esa comida acogedora no solo fue una cena, sino también una muestra de agradecimiento, una promesa para un futuro lleno de esperanza. Aunque las tareas cotidianas puedan hacer que la vida se vuelva estresante, momentos como este nos recuerdan que el amor, el compartir y la amistad son lo más valioso. La comida terminó en un ambiente relajado, con risas que resonaron, aliviando todas las preocupaciones de la vida. Finalmente la comida estaba lista y el ambiente en la casa se volvió increíblemente cálido. Dee y Huyen se sentaron juntos, observando a todos reunidos alrededor de la mesa. La luz dorada de las lámparas del techo reflejaba en los rostros familiares, creando una escena acogedora llena de amor.
Las risas resonaban fuerte, apagando todo el cansancio de un día largo. Cada plato en la mesa había sido preparado con esmero, desde la sopa de pescado fresca hasta la carne guisada que desprendía un aroma delicioso. Todos llevaban la huella de la tranquila vida rural. De había pescado personalmente en el estanque cercano, y Huyen había seleccionado cada ingrediente fresco en el mercado. Cada plato cocinado con amor y cuidado de ambos era una prueba del agradecimiento que querían compartir con sus seres queridos. Las historias de cada persona de cada familia comenzaron a salir durante la comida. Las conversaciones animadas se entremezclaban con el sonido de los cubiertos chocando. Todos no solo compartían chistes y recuerdos alegres, sino también expresaban sinceros agradecimientos. Recordaban los momentos difíciles, los días llenos de desafíos que De y Huyen habían superado. Los amigos y la familia que siempre habían estado a su lado, ayudándolos en los momentos más difíciles, y ahora todos se sentaban juntos, unidos por el amor, sin nada más valioso que estos momentos sencillos. De miró a Huyen con los ojos brillando de felicidad. Ambos se sentían profundamente agradecidos por tener a las personas a su alrededor, no solo quienes los habían ayudado materialmente, sino también aquellos que les brindaban apoyo emocional sin cesar. Sabían que sin importar lo difíciles que fueran los momentos, con amor y solidaridad, todo se volvía mucho más fácil. Después de que todos hubieran disfrutado de la comida, De se levantó. Tomó un vaso de cristal con la mano ligeramente temblorosa debido a la emoción. Miró a todos los presentes y luego habló. Gracias a todos por estar siempre a nuestro lado, por ayudarnos durante todo este tiempo. Gracias por su cariño, apoyo y amistad. Nunca olvidaremos estos momentos. Esas palabras sinceras de agradecimiento se esparcieron como una cálida ola en el aire. Todos levantaron sus copas brindando por la salud, la felicidad y los amigos que siempre habían estado con ellos. El ambiente de la comida no solo satisfacía el cuerpo, sino que también llenaba de amor. Todo se volvía tan sencillo pero inmensamente cálido. Cuando todos se levantaron, las miradas y sonrisas amigables mostraban el amor que se tenían, no a través de palabras vacías, sino mediante acciones verdaderas. De y Huyen se quedaron juntos, tomados de la mano, observando a todos marcharse. Sabían que aunque el camino por delante aún sería desafiante, con amigos como estos, la vida siempre sería más hermosa. Cada comida no era solo una comida, sino una profunda muestra de agradecimiento desde el corazón, un intercambio de sentimientos, un compartir alegrías y tristezas. Y De y Huyen, aunque no lo expresaran en palabras, sentían en su interior una extraña paz, como si todas las dificultades del pasado estuvieran comenzando a sanar, y el futuro fuera mucho más brillante. La amistad, el amor y la solidaridad son el regalo más valioso que la vida puede ofrecer. Momentos tan simples como este siempre serán recuerdos inolvidables en el corazón de todos. De y Huyen habían encontrado la paz en sus corazones, sabiendo que los amigos y la familia estaban a su lado, compartiendo sus alegrías y tristezas y superando juntos los días difíciles. Y en esa comida tan acogedora, todos juntos rezaron por una vida feliz, tranquila y llena de risas y amor. La comida había terminado, pero la calidez de ese ambiente aún permanecía en los corazones de y Huyen. Poco a poco los invitados se iban, pero parecía que nadie tenía prisa. Todos querían alargar un poco más esa sensación de paz que la comida había traído. Juntos salieron al jardín, donde las luces doradas de las lámparas iluminaban suavemente los viejos árboles. Las plantas en el jardín parecían compartir en silencio la felicidad de sus dueños. De se quedó a un lado mirando cómo se alejaban los demás, y en su corazón había una gratitud inmensa.
Sentía que todo comenzaba a volver a su curso, como si todas las preocupaciones y miedos se desvanecieran en ese espacio tranquilo. Miró a Huyen y la vio de pie sola bajo un árbol. La luz suave de la luna iluminaba su largo cabello, resaltando su belleza natural, pero llena de gracia la mujer que él amaba. Huyen lo miró con una mirada clara, como si hubiera algo que aún no se hubiera dicho. Se acercó y le tomó la mano suavemente. «¿Sabes?», comenzó Huyen, su voz un poco vacilante. «Has hecho todo por nosotros. Siempre has sido quien nos ha protegido a Maya y a mí. Pero tampoco quiero que cargues con todo por ti mismo». Sonrió suavemente y la atrajo más cerca. «No tengo nada de qué preocuparme. Mientras esté contigo con Maya, siento que esta vida realmente tiene sentido. Solo quiero verte feliz», dijo mientras le daba un beso en el cabello, y en ese momento todas las preocupaciones de parecieron desvanecerse. Maya, su dulce niña, ya dormía profundamente en su habitación. Su respiración suave llenaba el espacio como una melodía tranquila. Y Huyen se sentaron en el banco del jardín, charlando sobre lo que les depararía el futuro, sobre los grandes planes y también sobre las cosas sencillas pero importantes, como cuidarse mutuamente cada día. ¿Qué te parece si abrimos una pequeña tienda, un lugar donde podamos vender las cosas que tú misma hagas o productos artesanales de esta región? ¿Qué piensas de tener un espacio donde la gente pueda venir y encontrar la paz y tranquilidad que nosotros tenemos? Huyen dudó por un momento, pero sus ojos brillaron como si esa idea hubiera estado en su corazón durante mucho tiempo. La miró pensativo por un momento, y luego respondió: «Siempre te apoyaré. Si quieres hacerlo, comenzaremos de inmediato. Ambos podemos hacerlo y juntos construiremos todo desde las cosas más simples». Huyen sonrió y apretó la mano de D. «Entonces lo haremos. Crearemos un espacio, no solo una tienda, sino un lugar donde todos puedan sentir el amor y el cuidado que nosotros sentimos». En ese momento, entre el frío de la noche de otoño, D y Huyen sintieron una conexión especial. Habían superado tantas pruebas, habían perdido, habían sufrido, pero ahora encontraban la paz y la felicidad en las cosas simples, en reconstruir juntos la vida desde lo más pequeño pero significativo. No necesitaban el mundo entero, solo a ellos mismos, el amor, la confianza y los amigos y familiares a su lado, y eso era suficiente. Ese era el mensaje que D y Huyen querían transmitir. No con palabras, sino con acciones, con las cenas cálidas, con los momentos compartidos en silencio bajo la luz de la luna y con cada paso que daban juntos hacia el futuro. D y Huyen se levantaron tomados de la mano y caminaron hacia su pequeña casa. No tenían prisa, no había preocupaciones, porque sabían que no importaba lo que viniera, mientras estuvieran juntos, todo lo superarían. Y para ellos eso era una de las cosas más hermosas que la vida podía ofrecer. La luz tenue de la casa seguía brillando en medio de la oscuridad, como una pequeña lámpara pero firme, siempre iluminando el camino para que todos pudieran encontrar el camino de regreso. D y Huyen entraron en su pequeña casa, donde las luces doradas seguían brillando, iluminando cada rincón del espacio tranquilo. No necesitaban decir muchas palabras, solo estar juntos, sentir la paz en cada respiración, en cada movimiento suave de la vida. Huyen dejó la taza de té sobre la mesa y miró por la ventana, donde la luz de la luna seguía brillando sobre los árboles del jardín. Cada noche ella solía sentarse de esa manera, observando el silencio de la naturaleza, sintiendo el cambio de cada estación, cada momento que pasaba en la vida. «¿Sabes, D?», comenzó Huyen, su mirada algo melancólica, pero su sonrisa todavía reflejaba optimismo. «Solía pensar que la vida nunca volvería a ser como antes, después de esos días tan difíciles. Pero ahora todo es diferente. Hemos encontrado la paz no solo afuera, sino también en nuestro corazón». Se sentó junto a Huyen, extendió su brazo y la abrazó suavemente.
Lo entiendo. Yo también pensé que nunca volveríamos a encontrar esa paz, pero ahora al verte a ti y a Maya felices, siento que todo está bien. Mientras tenga a ti y a Maya no tengo miedo a nada. Una sensación cálida llenó el corazón de Huyen y no pudo evitar derramar unas lágrimas de felicidad. No sé cómo agradecerte de... Siempre has estado a mi lado en los momentos más difíciles. No me dejaste aunque en ese momento todo parecía ir en nuestra contra. De suavemente apartó el cabello de Huyen detrás de su oreja y miró sus ojos con sinceridad. No tienes que darme las gracias. Lo hice porque te amo, porque quiero verte feliz. Y ahora, al verte sonreír, al ver que tenemos esta pequeña familia, siento que todo lo que hice valió la pena. Huyen asintió con la cabeza, luego recostó su cabeza sobre el hombro de, sintiendo el calor y el amor en sus brazos. Se quedaron así por un rato en silencio, dejándose envolver por sus pensamientos, sintiendo cómo el amor florecía en sus corazones. De repente, el teléfono sonó rompiendo el silencio. Se levantó, tomó el teléfono y vio que era una llamada de un número desconocido. Contestó escuchando la voz del otro lado. Soy yo, Min, tu viejo amigo. ¿Recuerdas? Dijo Min con un tono sorprendido. Se sorprendió, puso la mano sobre su frente y respondió. Min, ¿cuántos años sin vernos? ¿Qué pasa? Min rió levemente. Solo quería saber de ti. Escuché que todo ha vuelto a la normalidad, así que decidí llamarte para saber cómo estás. Hace tiempo que no hablamos. ¿Cómo están Huyen y Maya? Cerró los ojos por un momento conmovido. Todo está bien, Min. Gracias por preocuparte. Huyen y Maya están bien, muy felices. Nuestra vida está estabilizada gracias a personas como tú que siempre han estado a nuestro lado. Min sonrió por teléfono. Me alegra mucho escuchar eso. Si tienes tiempo, deberíamos vernos. Quiero contarte algunas cosas interesantes. Se sintió aliviado al escuchar las amables palabras de Min. Claro, Min. Seguro que nos veremos. Gracias por llamar, te contactaré más tarde. Cuando la llamada terminó, volvió a mirar a Huyen y sonrió suavemente. Es Min, mi viejo amigo. Aún nos recuerda y quiere vernos. Huyen asintió con la cabeza y sus ojos mostraban alivio. Me alegra saber que tienes amigos tan buenos. No estamos solos, ¿verdad? Así es, respondió No solo estamos nosotros, también tenemos amigos como Min, personas que siempre piensan en nosotros, siempre dispuestas a ayudar cuando las necesitamos. Se quedaron en silencio por un rato, dejando que la tranquilidad envolviera sus vidas. El cielo afuera se había oscurecido, las estrellas brillaban en el vasto cielo, recordándoles que sin importar cómo cambie la vida, siempre hay cosas hermosas y eternas que podemos sostener. Huyen miró a y suavemente dijo, creo que es hora de empezar a hacer realidad los planes de los que hablamos. La pequeña tienda, un espacio acogedor para aquellos que necesiten paz. Podemos hacerlo, ¿verdad? Apretó la mano de Huyen y miró sus ojos llenos de determinación. Claro que sí. Lo haremos porque tenemos amor y unidad. Juntos podemos superar cualquier dificultad. En ese momento se miraron el uno al otro y sintió algo más profundo que el amor. Una conexión irrompible, una fe firme en el futuro. Estaban listos para comenzar un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, en el que juntos construirían el futuro, no solo para ellos mismos, sino también para las personas que amaban. Cuando amaneció, los primeros rayos de luz se filtraron por la ventana, y y Huyen se levantaron preparados para un nuevo día, un nuevo viaje. Caminaban tomados de la mano, no solo porque se amaban, sino porque se habían encontrado el uno al otro en esta vida, y nunca más se dejarían ir.